Mi familia me escribió: necesitamos espacio de ti. Por favor, no nos contactes más. En absoluto. Mi tío los ayudó a empacar. Yo simplemente respondí: por supuesto, cancelaré mis depósitos directos primero. A la medianoche, la familia que había estado viviendo cómodamente de mi dinero durante 3 años descubrió que todas sus cuentas estaban en números rojos. Mis padres, hermanos y hasta mi tío, que tanto los apoyó, se quedaron sin agua, luz y con avisos de desalojo pegados en sus puertas. Lo que no sabían era que yo había estado documentando cada traición, cada mentira, cada centavo que me habían robado. Y esa noche, mientras empacaban sus últimas pertenencias bajo la lluvia, se dieron cuenta de que la hermana problemática que querían alejar era en realidad la única que había mantenido sus vidas a flote. Mi nombre es Alejandra, tengo 32 años, y durante la mayor parte de mi vida adulta había sido la que sostenía económicamente a mi familia. Todo comenzó cuando tenía 25 años y conseguí un trabajo como gerente de operaciones en una empresa de distribución alimentaria. Mi salario era considerablemente bueno para los estándares de mi ciudad, especialmente comparado con los ingresos esporádicos de mis padres, Roberto y Marta, quienes trabajaban en empleos de medio tiempo que apenas cubrían sus gastos personales. Mis hermanos, Diego de 29 años y Fernanda de 26, tampoco habían logrado estabilidad laboral. Diego saltaba de trabajo en trabajo, siempre con excusas sobre jefes injustos o compañeros envidiosos. Fernanda había decidido estudiar una maestría que parecía eternal, financiada completamente por la familia, que en realidad significaba financiada por mí. Ambos vivían aún en la casa familiar, una situación que mis padres justificaban diciendo que era temporalmente hasta que encontraran sus caminos. El dinero comenzó a fluir de mi cuenta a la de ellos de manera gradual. Primero fueron las emergencias, una reparación del auto de papá, las medicinas de mamá, los libros universitarios de Fernanda. Después se volvió sistemático. Yo cubría la renta de la casa familiar, los servicios, la despensa semanal. Mis padres habían desarrollado la costumbre de llamarme cada vez que necesitaban algo. Y yo, creyendo que estaba ayudando a mi familia en tiempos difíciles, siempre respondía afirmativamente. Lo que me mantenía motivada era la gratitud que mostraban. Mamá me abrazaba cada vez que le transfería dinero para los medicamentos de su diabetes. Papá me decía que era una hija excepcional, que la familia era lo más importante en la vida. Diego prometía que pronto conseguiría un trabajo estable y me regresaría todo. Fernanda me aseguraba que una vez que terminara su maestría, conseguiría un empleo que le permitiría mantener a toda la familia. Estas promesas me llenaban de orgullo y reforzaban mi creencia de que estaba haciendo lo correcto. Mi tío Aurelio, hermano mayor de mi papá, también formaba parte de este círculo de dependencia económica. Él había perdido su trabajo como mecánico hacía 1 año y había comenzado a pedirme préstamos pequeños que nunca devolvía. Su esposa había fallecido 2 años atrás, y él vivía solo en una pequeña casa que estaba constantemente necesitando reparaciones. Yo cubría estas reparaciones porque sentía lástima por su situación y porque la familia me había enseñado que abandonar a un familiar en necesidad era algo imperdonable. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, durante la celebración del cumpleaños número 55 de mi madre. Yo había organizado una cena en un restaurante elegante del centro de la ciudad. Había pagado por la comida de todos los invitados, incluidos algunos vecinos y amigos de la familia, y había comprado un regalo costoso para mamá, una pulsera de oro que ella había estado admirando durante meses en el escaparate de una joyería. Durante la cena, mientras todos disfrutaban de los platos que yo había financiado, escuché una conversación que me heló la sangre. Fernanda le estaba contando a mi prima Andrea sobre sus planes de vacacionar en Europa el siguiente verano. Alejandra me va a ayudar con los gastos, decía riéndose. Ella siempre dice que sí a todo. Es súper fácil conseguir dinero de ella. Diego se unió a la conversación. Es cierto, yo le digo que necesito 500 pesos para buscar trabajo, y ella me transfiere 1000 sin hacer preguntas. Después me gasto el dinero en videojuegos o en salir con mis amigos. Ambos estallaron en carcajadas, como si estuvieran contando el chiste más gracioso del mundo. Pero lo que realmente me destrozó fue la respuesta de mi madre, quien había estado escuchando toda la conversación. Alejandra siempre ha sido muy ingenua con el dinero. Desde pequeña era así, muy generosa pero tonta. Por eso nosotros tenemos que aprovechar ahora que tiene un buen trabajo, porque cuando se dé cuenta va a ser demasiado tarde. Mi padre asintió con una sonrisa cómplice. Exacto. Ella cree que estamos agradecidos, pero en realidad solo la vemos como nuestro banco personal. El tío Aurelio, quien había estado bebiendo vino que yo había pagado,
agregó. Yo ya le saqué como 10,000 pesos en estos meses. Le digo que es para medicina, pero me lo gasto en apuestas deportivas. Ella es tan tonta que ni siquiera me pide recibos médicos. Todos rieron nuevamente, incluyendo algunos invitados que yo había considerado amigos de la familia. Me quedé paralizada en mi silla, fingiendo que no había escuchado nada mientras procesaba la magnitud de su traición. Durante años había estado sacrificando mis propios gustos. Había vivido en un departamento modesto cuando podría haberme mudado a uno mejor. Había pospuesto vacaciones y compras personales para poder mantener a una familia que me veía como una idiota útil. Pero en lugar de explotar en ese momento, decidí que necesitaba más información antes de actuar. Esa noche llegué a mi departamento y comencé a revisar meticulosamente mis estados de cuenta bancarios de los últimos 3 años. La cantidad de dinero que había transferido a mi familia era asombrosa. 120,000 pesos en total. Dinero que podría haber usado para comprar mi propio automóvil, para hacer el enganche de una casa, para tomar unas vacaciones decentes o simplemente para tener un fondo de emergencia sólido. Pero más doloroso que la pérdida económica era la pérdida emocional. Descubrir que las personas que más amaba en el mundo me veían como una fuente de recursos en lugar de como una hija y hermana había quebrado algo fundamental en mi interior. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, no solo por el dinero perdido, sino por la familia que había creído tener y que resultó ser una ilusión. A la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a documentar exactamente cómo mi familia gastaba el dinero que yo les daba, y después confrontarlos con evidencias irrefutables de su traición. No sabía aún cómo iba a manejar la situación, pero estaba determinada a que entendieran las consecuencias de haberse aprovechado de mi amor y mi confianza durante tanto tiempo. Sin embargo, ellos ya tenían sus propios planes para deshacerse de mí antes de que pudiera descubrir toda la verdad. Durante las siguientes semanas, implementé un plan de investigación que me habría hecho sentir orgullosa si no hubiera sido tan devastador emocionalmente. Comencé a documentar cada solicitud de dinero que me hacían, cada excusa que me daban, y lo más importante, comencé a seguir discretamente cómo gastaban realmente esos fondos. Mi primera descubierta llegó cuando Diego me pidió 1,500 pesos para cubrir gastos de entrevistas de trabajo y ropa profesional. Le transferí el dinero inmediatamente, como siempre hacía, pero esta vez decidí seguirlo. En lugar de ir a tiendas de ropa o a entrevistas, lo vi entrar a un casino en el centro de la ciudad donde se quedó durante 6 horas perdiendo todo el dinero en las máquinas tragamonedas. Tomé fotos discretas de él jugando y guardé los recibos de transferencia con la fecha exacta. Fernanda no fue menos decepcionante. Cuando me pidió 3,000 pesos para materiales de investigación y libros especializados para su tesis, decidí aparecer por sorpresa en la universidad para llevarle almuerzo. Los profesores del departamento me informaron que Fernanda había abandonado la maestría hace 8 meses. No solo no estaba estudiando, sino que había estado mintiendo sobre su situación académica durante todo este tiempo. Mientras tanto, descubrí que el dinero lo había usado para comprar ropa de marca y tratamientos de belleza en un spa exclusivo. Mis padres fueron los más creativos en sus engaños. Mamá me pedía dinero constantemente para sus medicamentos de diabetes, mostrándome recetas médicas y hablando dramáticamente sobre lo costosos que eran los tratamientos. Decidí acompañarla a una cita médica para apoyarla emocionalmente, y ahí descubrí que su diabetes estaba perfectamente controlada con medicamentos genéricos que costaban una fracción de lo que ella me decía. El doctor incluso comentó que era uno de sus pacientes más saludables. Cuando confronté discretamente al farmacéutico, me confirmó que mamá compraba los medicamentos baratos, pero pedía recibos por los caros para temas de reembolso de seguro. Papá había perfeccionado el arte de las emergencias automotrices. Cada mes su auto necesitaba una reparación diferente: frenos, transmisión, llantas, aire acondicionado. Yo pagaba las facturas sin cuestionar, confiando en que las reparaciones eran necesarias. Sin embargo, cuando llevé mi propio auto al mismo mecánico para una revisión rutinaria, el hombre me comentó casualmente: «Ah, usted es la hija de Roberto. Su papá viene mucho por aquí, pero nunca para reparaciones serias. Generalmente solo quiere facturas en blanco para justificar gastos. Me da pena porque dice que es para temas de impuestos». La revelación sobre mi tío Aurelio fue la más perturbadora. Durante semanas había estado observando sus movimientos después de darle dinero para medicinas para su presión arterial. En lugar de ir a la farmacia, lo seguí hasta una casa de apuestas clandestina, donde era cliente frecuente. Hablé con algunos vecinos de su colonia haciéndome pasar por una trabajadora social, y me enteré de que Aurelio organizaba partidas de póker en su casa 2 veces por semana. No solo estaba gastando mi dinero en juegos de azar, sino que estaba usando mi generosidad
para financiar su adicción y atraer a otros jugadores a su casa. Pero lo que realmente me enfureció hasta el punto de no retorno fue descubrir que toda mi familia estaba coordinando sus mentiras. Durante una visita sorpresa a la casa familiar para dejar medicinas que supuestamente mamá necesitaba urgentemente, escuché una conversación telefónica entre mis padres y Fernanda, donde estaban planificando sus próximas solicitudes de dinero. Ya le saqué 2,000 esta semana con lo de las medicinas, decía mamá. Ahora le toca a Diego con alguna emergencia. Fernanda, tú espérate hasta la siguiente semana para pedirle lo de la colegiatura. Perfecto, respondía Fernanda por altavoz. Yo tengo preparada la historia de que necesito pagar una multa en la universidad por entregar tarde mi proyecto. Alejandra se va a sentir culpable y me va a dar más de lo que pida. Diego intervino. Deberíamos pedirle que nos ayude a rentar una casa más grande. Le decimos que es para que todos vivamos juntos y nos ayudemos mutuamente. Así ya no tendríamos que estar inventando emergencias individuales. Papá cerró la conversación con una frase que me destrozó completamente. Alejandra es tan fácil de manipular que da lástima. Su problema es que cree que somos una familia normal que se apoya mutuamente. No se da cuenta de que ella es la única que aporta y nosotros somos los únicos que recibimos. Mientras siga siendo tan ingenua, nosotros seguiremos aprovechándonos. En ese momento, entendí que no solo me habían estado robando dinero durante años, sino que habían convertido mi amor familiar en una fuente de entretenimiento. Se burlaban de mi generosidad, planeaban mis emociones como si fuera un personaje en una obra de teatro que ellos dirigían. El nivel de coordinación y premeditación en sus engaños era tan sofisticado que parecía una operación criminal familiar. Esa noche, llegué a mi departamento con una claridad mental que no había tenido en años. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de años de abuso emocional disfrazado de amor familiar. Habían explotado sistemáticamente mi deseo de ser una buena hija y hermana. Habían convertido mis valores familiares en una debilidad que podían explotar a voluntad. Pasé toda la noche organizando las evidencias que había recolectado: fotografías, recibos, grabaciones de audio, testimonios de terceros. Tenía pruebas irrefutables de que cada uno de ellos me había mentido sistemáticamente durante años. Pero más importante aún, tenía documentación completa de cuánto dinero había fluido de mis cuentas a las de ellos, y evidencia clara de que nada de ese dinero había sido usado para los propósitos que me habían declarado. Mi plan inicial era confrontarlos con toda esta evidencia durante una reunión familiar, obligarlos a reconocer su traición y exigir algún tipo de restitución o disculpa genuina. Pero entonces recordé las palabras de papá: mientras siga siendo tan ingenua, nosotros seguiremos aprovechándonos. Entendí que no importaba cuánta evidencia tuviera, ellos encontrarían una manera de minimizar sus acciones, de hacerme sentir culpable por espiarlos, de convertir mi dolor en algo que yo había provocado. Fue entonces cuando decidí que la confrontación directa no era el camino. En lugar de darles la oportunidad de manipularme nuevamente con lágrimas falsas y promesas vacías, iba a dejar que las consecuencias naturales de sus acciones hablaran por sí mismas. Si ellos podían ser calculadores y estratégicos en su traición, yo podía ser igualmente calculadora en mi respuesta. Comencé a implementar un plan que ellos mismos habían sembrado sin saberlo. Durante las siguientes semanas, empecé a distanciarme gradualmente. Cuando me pedían dinero, comencé a decir que estaba teniendo problemas financieros en mi trabajo, que había gastos inesperados, que necesitaba ser más cuidadosa con mi presupuesto. Sus reacciones fueron exactamente lo que esperaba. No mostraron preocupación por mi bienestar, solo frustración porque su fuente de ingresos se estaba volviendo menos confiable. La primera señal real de su verdadera naturaleza llegó cuando mamá me gritó por teléfono porque no pude darle dinero para una emergencia médica, que posteriormente descubrí era un tratamiento facial. «Eres una hija egoísta», me gritó. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ahora que te necesitamos, te haces la pobrecita». No había ni una palabra de preocupación por mis supuestos problemas financieros, solo rabia porque no estaba cumpliendo mi función de banco familiar. Diego fue aún más directo en su molestia. Me envió mensajes de texto diciéndome que era una hermana tacaña y desagradecida, que él siempre había contado conmigo y que mi nuevo egoísmo estaba arruinando la unidad familiar. Fernanda optó por la manipulación emocional, llorando por teléfono sobre cómo mi falta de apoyo iba a arruinar su futuro académico, sin mencionar, por supuesto, que había abandonado la maestría hacía meses. El tío Aurelio fue el más agresivo. Se presentó en mi trabajo para exigirme dinero, causando una escena embarazosa frente a mis colegas. «Tu obligación es ayudar a la familia», gritó en la recepción. «Eres una malagradecida que se olvida de dónde viene.
Tuve que llamar a seguridad para que lo sacaran del edificio, pero no antes de que medio oficina se enterara de que tenía un tío que creía que mi salario le pertenecía a él. Estas reacciones me confirmaron lo que ya sabía. Para ellos, yo no era una persona con sentimientos, necesidades o derechos propios. Era simplemente una máquina dispensadora de dinero que había tenido la audacia de descomponerse. Su amor por mí era directamente proporcional a mi utilidad financiera, y ahora que esa utilidad estaba en duda, su verdadera personalidad estaba saliendo a la superficie. Pero lo que realmente aceleró mi decisión final fue una conversación que escuché entre mis padres cuando llegué de improviso a la casa familiar. Estaban hablando con otros familiares sobre la posibilidad de que yo estuviera escondiéndoles dinero y discutiendo maneras de presionarme para que volviera a ser generosa como antes. Alejandra se está volviendo problemática, decía papá. Antes era tan fácil manejarla, pero ahora está haciendo preguntas y poniendo excusas. Creo que alguien le está llenando la cabeza de ideas raras sobre el dinero. Tal vez deberíamos hablar con ella sobre vivir todos juntos, sugirió mamá. Si está bajo nuestro techo, será más difícil que nos diga que no cuando necesitemos algo. Aurelio, que aparentemente estaba ahí para la reunión familiar de estrategia financiera, propuso algo que me heló la sangre. Si ella no quiere cooperar voluntariamente, podríamos decirle que la familia está atravesando una crisis real, que necesitamos que se mude a vivir con ustedes y que nos ayude con una cantidad fija mensual. Si se niega, la cortamos completamente hasta que recapacite. Ahí estaba. El plan maestro para controlar no solo mi dinero, sino mi vida entera. Querían que me mudara de regreso a la casa familiar donde podrían monitorear mis gastos, controlar mis decisiones y asegurar un flujo constante de efectivo. Y si yo no cooperaba, estaban dispuestos a cortarme de la familia completamente, usando mi amor por ellos como chantaje emocional. En ese momento, entendí que había llegado el momento de actuar. Ellos habían planeado cortarme de la familia si no cumplía con sus demandas económicas. Perfecto. Yo iba a darles exactamente lo que estaban amenazando, pero en mis propios términos y con consecuencias que no habían anticipado. Esa noche llamé a mi jefe y le pedí una reunión privada para el día siguiente. Era hora de implementar la parte final de mi plan, usando recursos que mi familia ni siquiera sabía que existían. 3 días después, mi familia se reunió en la casa para ejecutar su plan de intervención financiera. Habían coordinado todo. Mis padres, Diego, Fernanda y el tío Aurelio estaban todos presentes cuando llegué a lo que creía era una cena familiar normal. La mesa estaba puesta como para una ocasión especial, pero la atmósfera se sentía tensa y ensayada. Alejandra, querida, comenzó mamá con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hemos estado hablando en familia sobre la situación económica de todos. Creemos que sería mejor si nos mudáramos todos juntos para compartir gastos y apoyarnos mutuamente. Papá continuó el guión obviamente preparado. Tu departamento es demasiado pequeño, pero podríamos rentar una casa más grande donde todos vivamos cómodamente. Tú podrías aportar tu parte, nosotros aportaríamos la nuestra, y así todos saldríamos ganando. Diego intervino con falsa preocupación. Hemos notado que has estado estresada con el dinero últimamente. Si vivimos juntos, podremos cuidarnos mejor los unos a los otros. Fernanda añadió su toque dramático. Además, así yo podría ayudar más con las tareas domésticas mientras termino mis estudios. Sería como volver a ser una familia unida de verdad. El tío Aurelio cerró la presentación. Es lo que la familia debe hacer, Alejandra, mantenerse unidos y compartir las cargas. Tus abuelos estarían orgullosos de ver a sus descendientes apoyándose mutuamente. Los escuché pacientemente, notando cómo cada uno había memorizado su parte en esta obra de teatro, diseñada para atraparme en una situación donde no podría negarles dinero nunca más. Cuando terminaron de hablar, todos me miraron expectantes, esperando que respondiera con la gratitud y sumisión que habían llegado a esperar de mí. En lugar de eso, saqué una carpeta que había traído conmigo y la coloqué sobre la mesa. Antes de responder a su propuesta, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, me gustaría que revisáramos algunos números juntos. Abrí la carpeta y comencé a sacar documentos. Estados de cuenta, fotografías, recibos, transcripciones de conversaciones. Mientras distribuía las evidencias alrededor de la mesa, pude ver cómo sus expresiones cambiaban de expectativa confiada a confusión, y luego a una creciente alarma. Estos son todos los registros de las transferencias que les he hecho durante los últimos 3 años, expliqué, señalando los estados de cuenta. 120,000 pesos en total. Y estas, continué mostrando las fotografías de Diego en el casino,
son las pruebas de cómo realmente han estado gastando ese dinero. El silencio en la habitación era ensordecedor. Fernanda fue la primera en intentar hablar, pero la interrumpí. Fernanda, aquí está la confirmación de la universidad de que abandonaste la maestría hace 8 meses. Mamá, estos son los precios reales de tus medicamentos versus los que me has estado cobrando. Papá, aquí están los testimonios del mecánico sobre las facturas falsas. Y tío Aurelio, dije volteándome hacia él. Aquí están las fotografías de tus visitas regulares a la casa de apuestas. Uno por uno, fui exponiendo cada mentira, cada manipulación, cada traición que habían cometido contra mí. Las evidencias eran irrefutables, organizadas cronológicamente y documentadas meticulosamente. No había manera de negar o minimizar lo que habían hecho. Pero lo más interesante, continué, son estas grabaciones de las conversaciones donde planean sus próximas mentiras y se burlan de mi ingenuidad. Reproduje algunos fragmentos de audio en mi teléfono, incluyendo la conversación donde discutían forzarme a mudarme con ellos. Cuando las grabaciones terminaron, la habitación estaba sumida en un silencio mortal. Finalmente, papá intentó tomar control de la situación. Alejandra, esto es una violación de nuestra privacidad. No puedes espiarnos así y después. ¿Después qué? Lo interrumpí. ¿Después pretender que no han estado robándome durante años? ¿Después fingir que su amor por mí no está directamente relacionado con mi cuenta bancaria? Mamá comenzó a llorar, pero yo había visto suficientes lágrimas manipulativas para reconocerlas. Hija, tal vez cometimos algunos errores, pero la familia es la familia. Podemos solucionar esto y... ¡No!, dije firmemente. No vamos a solucionar nada. Ustedes han tenido 3 años para solucionar las cosas. En lugar de eso, perfeccionaron su sistema de explotación. Diego se levantó agresivamente de su silla. No puedes hablarle así a tus padres. Nosotros te criamos, te educamos. Ustedes me criaron para ser su fuente de ingresos, respondí. Me educaron para sentirme culpable si no les daba dinero. Pero esa educación se acabó hoy. Aurelio, quien había permanecido silencioso durante mi exposición, finalmente explotó. Eres una desagradecida. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ¿qué exactamente han hecho por mí?, pregunté. ¿Mentirme? ¿Robarme? ¿Burlarse de mí a mis espaldas? ¿Planear maneras de controlar mi vida para asegurar su flujo de efectivo? Fernanda intentó una última manipulación. Alejandra, sé que estás dolida, pero somos tu familia. Sin nosotros no tienes a nadie. ¿Realmente quieres quedarte sola en el mundo por dinero? Su pregunta era perfecta porque me permitió revelar la parte final de mi plan. Tienes razón, Fernanda. Sin ustedes no tengo a nadie, dije con una sonrisa que los desconcertó. Pero resulta que ustedes sin mí tampoco tienen nada. Saqué una última hoja de papel de mi carpeta. Esta mañana hablé con el propietario de esta casa. Resulta que han estado atrasándose en la renta durante los últimos 2 meses, usando el dinero que yo les daba para otros gastos. Tienen hasta el viernes para ponerse al corriente o serán desalojados. Sus caras palidecieron visiblemente. También hablé con las compañías de servicios públicos. Deben 3 meses de electricidad y 2 de agua. Los cortes están programados para la próxima semana. Mamá se aferró a la mesa como si fuera a desmayarse. Fernanda, la universidad me confirmó que debes 12,000 pesos en colegiaturas atrasadas. Sin ese pago, no podrás inscribirte en ninguna institución educativa en el futuro. Diego, el casino me informó que tienes una deuda de 8,000 pesos con ellos. Aparentemente han estado muy pacientes, pero esa paciencia se está agotando. Y tío Aurelio, tu casa también está en proceso de ejecución hipotecaria. Aparentemente has estado apostando los pagos de la hipoteca durante los últimos 6 meses. El pánico en sus ojos era palpable. Finalmente estaban entendiendo las verdaderas consecuencias de haber dependido completamente de mi dinero, mientras despilfarraban todo en mentiras y vicios. Pero no se preocupen, continué con ironía. Tienen una solución perfecta. Pueden apoyarse mutuamente como la familia unida que pretenden ser. Me levanté de la mesa y comencé a guardar mis documentos. Alejandra, espera, suplicó papá. Podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo?, repetí. Como el acuerdo donde ustedes me mienten y yo pago sus cuentas. Como el acuerdo donde ustedes viven cómodamente mientras yo sacrifico mi futuro financiero. Como el acuerdo donde ustedes planean controlar mi vida para garantizar su seguridad económica. No puede ser dinero lo único que te importe, dijo mamá desesperadamente. Tienes razón, respondí. No es solo dinero, es respeto, es honestidad, es amor genuino.
Cosas que ustedes nunca me dieron, pero que esperaban recibir a cambio de nada. Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Y sobre su propuesta de vivir todos juntos. Dije volteándome una última vez. Gracias, pero paso. Prefiero vivir sola y en paz que acompañada y siendo explotada. Salí de esa casa sabiendo que nunca regresaría. Detrás de mí escuché voces desesperadas gritando mi nombre, súplicas, amenazas, pero seguí caminando. Por primera vez en años, cada paso me alejaba del dolor y me acercaba a la libertad. Al llegar a mi auto, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de todos ellos, pero lo apagué. Ya había escuchado suficientes mentiras para toda una vida. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, sabiendo que finalmente había roto el ciclo de abuso financiero y emocional que me había mantenido prisionera de mi propia generosidad. Pero lo que no sabía era que mi familia había interpretado mi confrontación no como una lección de consecuencias, sino como una declaración de guerra, y ellos estaban preparándose para el contraataque. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional que me preparó para lo que vendría después. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de números desconocidos, mensajes de texto que alternaban entre súplicas desesperadas y amenazas veladas, y correos electrónicos que parecían escritos por personas completamente diferentes a la familia que creía conocer. El primer ataque vino de Fernanda, quien aparentemente había decidido que la manipulación emocional era su mejor estrategia. Me envió una serie de mensajes de texto diseñados para hacerme sentir culpable. Mamá está llorando todo el día desde que te fuiste. Su presión arterial se disparó y tuvo que ir al médico. ¿Esto es lo que querías? ¿Lastimar a una mujer enferma por dinero? Después llegaron los mensajes de Diego, que había optado por la intimidación. Más te vale que reconsideres tu actitud, Alejandra. La familia es sagrada, y lo que estás haciendo es imperdonable. Vas a terminar sola y amargada, y cuando necesites ayuda, nosotros no vamos a estar. Mis padres coordinaron un bombardeo de llamadas desde números diferentes. Cada vez que bloqueaba un número, aparecía otro. Las llamadas seguían el mismo patrón. Primero intentaban la culpa emocional, después la nostalgia por los buenos tiempos, luego las promesas de cambio, y finalmente las amenazas de cortarme para siempre de la familia. Pero fue mi tío Aurelio quien cruzó la línea que me hizo entender que esto ya no era solo sobre dinero. Se presentó nuevamente en mi trabajo, esta vez acompañado por 2 hombres que no reconocí. Mi jefe tuvo que llamar a seguridad otra vez, pero no antes de que Aurelio gritara amenazas específicas sobre consecuencias, si no entraba en razón. Esa tarde, al salir del trabajo, encontré mi auto con las llantas desinfladas y una nota en el parabrisas que decía: «La familia no se abandona. Recapacita antes de que sea demasiado tarde». No tenía pruebas de que hubiera sido mi familia, pero la coincidencia era demasiado obvia. Fue entonces cuando decidí tomar medidas legales. Contraté a un abogado especializado en acoso familiar y le mostré todas las evidencias que había recolectado. Las amenazas, las visitas no deseadas a mi trabajo, el vandalismo del auto, todo documentado meticulosamente. «Su familia está escalando el conflicto», me explicó el abogado. «Lo que comenzó como dependencia financiera se ha convertido en una campaña de intimidación. Necesitamos establecer límites legales claros antes de que esto vaya más lejos». Mientras esperábamos que se procesaran las órdenes de restricción, mi familia lanzó su ataque más sofisticado, una campaña de difamación social. Comenzaron a contactar a mis amigos, colegas y conocidos con una versión completamente distorsionada de los eventos. Según su narrativa, yo era una hija desalmada que había abandonado a mi familia en su momento de mayor necesidad. Contaban historias inventadas sobre cómo ellos habían sacrificado todo por mi educación y mi carrera, y ahora que tenía éxito, los había traicionado por avaricia. Describían a mis padres como víctimas indefensas de una hija cruel que se había vuelto contra ellos por influencia de malas amistades. Algunos conocidos superficiales se tragaron esta versión y comenzaron a tratarme con frialdad. Recibí algunos mensajes de personas preguntándome si era cierto que había abandonado a mi familia anciana. La experiencia fue humillante y me hizo entender el nivel de sociopatía al que mi familia estaba dispuesta a llegar para mantener su narrativa de victimización. Pero también me ayudó a identificar quiénes eran mis verdaderos amigos. Mi jefe, quien había presenciado las escenas que había causado mi tío, me ofreció su apoyo completo. Mis colegas más cercanos, que me conocían como persona trabajadora y responsable, rechazaron inmediatamente las acusaciones. Algunos amigos de la universidad que sabían sobre mi situación familiar me contactaron para ofrecerme su solidaridad. La gota que derramó el vaso llegó cuando mi familia decidió involucrar a mi abuela materna,
la única persona de la familia extendida por quien yo sentía genuino respeto y cariño. Mi abuela tenía 82 años y sufría de problemas de memoria, lo que la hacía vulnerable a la manipulación. Mis padres la convencieron de que yo me había vuelto mala y egoísta y la trajeron a mi departamento para que me suplicara que regresara a la familia. Ver a mi abuela confundida, llorando y pidiendo que fuera buena con mis padres fue una de las experiencias más dolorosas de toda esta situación. «Mija», me decía con lágrimas en los ojos, «no entiendo qué pasó, pero tu mamá dice que ya no quieres ayudar a la familia. Por favor, piénsalo. La familia es lo único que tenemos en la vida». Tuve que explicarle gentilmente que mis padres no le habían contado toda la verdad, pero también entendí que su condición la hacía incapaz de procesar la complejidad de la situación. La llevé de regreso a casa de mis padres, y les dejé muy claro que si volvían a usar a mi abuela como herramienta de manipulación, las consecuencias serían mucho más severas que las órdenes de restricción. Esa noche, sola en mi departamento, llegué a una conclusión final. Mi familia no había entendido mi mensaje. No habían interpretado la confrontación como una oportunidad para reflexionar sobre sus acciones y cambiar su comportamiento. En lugar de eso, habían decidido que yo era el problema y que necesitaba ser castigada hasta que volviera a cumplir mi función de banco familiar. Era claro que no había posibilidad de reconciliación o entendimiento. Esta no era una crisis familiar temporal que pudiera resolverse con comunicación y compromiso. Era la revelación de la verdadera naturaleza de personas que habían estado usando mi amor como herramienta de extorsión durante años. Pero ellos habían cometido un error fundamental en su estrategia. Habían asumido que yo no tenía otras opciones, que necesitaba su aprobación y presencia en mi vida, tanto como ellos necesitaban mi dinero. Estaban a punto de descubrir que estaban completamente equivocados. Al día siguiente implementé la fase final de mi plan, una que había estado preparando silenciosamente durante semanas. Era hora de mostrarles que las consecuencias de sus acciones iban mucho más allá de simplemente perder mi apoyo financiero. Era hora de que enfrentaran la realidad de quiénes eran realmente y cómo el mundo los vería una vez que se conociera la verdad. Sin embargo, antes de que pudiera ejecutar mi plan final, recibí el mensaje que cambiaría todo. «Necesitamos espacio de ti. Por favor, no nos contactes más. En absoluto». El mensaje llegó un viernes por la mañana, enviado desde el teléfono de mi padre, pero claramente redactado por toda la familia. Era conciso, definitivo y diseñado para hacerme creer que ellos estaban tomando el control de la situación. Después de semanas de acoso, amenazas y manipulación, habían decidido darme el castigo definitivo, cortarme de la familia completamente. Lo que no sabían era que me estaban dando exactamente lo que había estado esperando. Leí el mensaje 3 veces, sintiendo cómo una sonrisa se formaba lentamente en mi rostro. Después de años de cargar con la culpa emocional de sostener a una familia que me despreciaba, finalmente me estaban liberando de esa responsabilidad. Pero más importante aún, me estaban dando la justificación perfecta para implementar la parte de mi plan que había estado guardando como último recurso. Respondí inmediatamente. Por supuesto. Cancelaré mis depósitos directos primero. No era una amenaza. Era una promesa. Verán. Durante todos los años que había estado financiando a mi familia, había mantenido algo que ellos nunca supieron. Yo no solo les transfería dinero directamente, también había estado pagando muchas de sus cuentas mediante débitos automáticos desde mi cuenta bancaria. La renta de la casa familiar, los seguros de auto de mis padres, varios servicios públicos, las colegiaturas de Fernanda en la universidad donde creían que estudiaba, incluso la hipoteca de la casa de mi tío Aurelio. Todo salía directamente de mi cuenta cada mes. Ellos creían que su única dependencia económica de mí eran las transferencias directas que podían solicitar. No tenían idea de que yo había estado cubriendo silenciosamente la infraestructura completa de sus vidas durante años. Cuando decidí comenzar a distanciarme, había dejado estos pagos automáticos intactos deliberadamente, esperando el momento perfecto para revelar su verdadera vulnerabilidad. Ese momento había llegado. Pasé el resto del viernes cancelando meticulosamente cada débito automático, cada transferencia programada, cada pago recurrente que había estado haciendo en su nombre. No fue un proceso rápido. Tenía que llamar a cada compañía, verificar mi identidad, explicar que quería cancelar el servicio o transferir la responsabilidad de pago al titular original de la cuenta. Durante este proceso, varios representantes de servicio al cliente me hicieron la misma pregunta. ¿Está segura de que quiere cancelar? Esta cuenta ha estado al corriente durante años gracias a sus pagos. Cada confirmación me llenaba de una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. El lunes por la mañana,
Cuando las empresas abrieron sus oficinas, comenzaron las llamadas automáticas de cobranza a mi familia. La compañía eléctrica les notificó que tenían 48 horas para pagar la factura vencida o el servicio sería cortado. La empresa de gas envió un aviso similar. El propietario de la casa familiar recibió una notificación de que la renta de 3 meses no había sido pagada. Para el martes, mi tío Aurelio recibió una carta del banco informándole que su casa entraría en proceso de ejecución hipotecaria si no se ponía al corriente con los pagos inmediatamente. La universidad donde Fernanda supuestamente estudiaba le envió un aviso de que debía 12,000 pesos en colegiaturas atrasadas y que su expediente sería bloqueado hasta que saldara la deuda. Pero el verdadero pánico comenzó el miércoles, cuando cortaron la electricidad de la casa familiar. Mi teléfono empezó a sonar a las 6 de la mañana. Era mamá, histérica. Alejandra, se cortó la luz. No entendemos qué pasó. La compañía dice que debemos 3 meses. Qué extraño, respondí con calma. No me pidieron espacio. ¿No dijeron que no los contactara más? Esto es diferente. Es una emergencia. Para mí no es una emergencia, dije tranquilamente. Yo tengo electricidad en mi casa. Colgué. Las llamadas continuaron toda la mañana. Diego me gritó que era una psicópata vengativa. Fernanda lloró diciendo que todo esto era inhumano. Papá intentó razonar conmigo, explicando que había una diferencia entre tomar espacio y venganza financiera. A cada uno le di la misma respuesta. Ustedes pidieron espacio. Yo estoy respetando esa petición. El jueves cortaron el agua. El viernes llegó la notificación oficial de desalojo, dándoles 10 días para desalojar la propiedad o enfrentar una orden judicial. Para el sábado se habían quebrado. Llegaron a mi departamento en grupo. Mis padres, Diego, Fernanda y el tío Aurelio, todos con caras de derrota total. Esta vez no había arrogancia, ni planes calculados, ni manipulación coordinada, solo desesperación pura. Alejandra, comenzó papá con voz quebrada, necesitamos hablar. Creí que necesitaban espacio. Respondí desde la puerta, sin invitarlos a pasar. Cometimos un error, admitió mamá, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Estábamos enojados, asustados, no pensamos claramente. No, la corregí. Pensaron perfectamente. Finalmente dijeron lo que realmente sienten, que soy un problema del que quieren deshacerse. Diego se adelantó, con una humildad que nunca había visto en él. Alejandra, por favor, sé que hicimos mal las cosas, pero no podemos vivir en la calle. Claro que pueden, respondí. Son adultos capaces. Fernanda tiene 26 años, tú tienes 29. Consigan trabajos, paguen sus propias cuentas, vivan sus propias vidas. Fernanda sollozó. No sabemos cómo. Siempre has estado ahí para ayudarnos. Siempre he estado ahí para mantenerlos. La corregí. Hay una diferencia. El tío Aurelio, que había sido el más agresivo en sus amenazas, ahora estaba completamente quebrado. Alejandra, mi casa. Van a quitarme mi casa. No tengo dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de apostar los pagos de la hipoteca, respondí sin emoción. Papá intentó un último recurso. Hija, somos tu familia. Sin importar lo que haya pasado, la sangre es la sangre. La sangre, repetí lentamente. Es lo que se supone que te protege cuando el mundo entero está en tu contra. Ustedes fueron los que estuvieron en mi contra. Ustedes fueron los que me traicionaron, me mintieron, me robaron. La sangre no significa nada cuando viene envenenada. Mamá cayó de rodillas frente a mi puerta. Por favor, te prometo que todo será diferente. Podemos cambiar. Es demasiado tarde para promesas, dije, sintiendo una paz extraña al pronunciar esas palabras. Tuvieron años para cambiar. En lugar de eso, perfeccionaron su crueldad. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Diego desesperadamente. ¿Qué necesitas escuchar para perdonarnos? Nada, respondí. No quiero escuchar nada porque no hay nada que puedan decir que cambie lo que son. Ustedes no sienten remordimiento por haberme lastimado. Sienten pánico por las consecuencias. Fernanda gritó. No puedes dejarnos así. Somos tu familia. No, dije firmemente. Una familia se cuida mutuamente. Una familia se respeta. Una familia no se burla del amor y la generosidad de sus miembros. Ustedes son simplemente personas que comparten mi sangre y que decidieron explotarme hasta que me rebelé. Los miré a todos, viendo por primera vez no a mi familia, sino a un grupo de extraños que habían estado viviendo como parásitos de mi bondad durante años. Tienen una semana para encontrar soluciones a sus problemas, les dije. Después de eso, no quiero volver a verlos cerca de mi casa.
mi trabajo o mi vida. Cerré la puerta, dejándolo sollozando en el pasillo. Esa noche me senté en mi sala, en silencio absoluto, procesando lo que había pasado. No sentía culpa, no sentía tristeza, no sentía enojo, sentía algo que no había experimentado en años. Libertad completa. Por primera vez en mi vida adulta, nadie me debía explicaciones sobre cómo gastar mi dinero. Nadie tenía derecho sobre mi tiempo, mi energía o mi compasión. Nadie podía chantajearme emocionalmente con palabras como familia y sangre. Al día siguiente, cambié mi número de teléfono y actualicé todas mis cuentas de seguridad. Contraté a una empresa de mudanzas y me trasladé a un apartamento más bonito en una zona que siempre había querido, pero que nunca había podido costear, porque todo mi dinero se iba a mantener a una familia de mentirosos y manipuladores. 6 meses después, me enteré por casualidad de lo que había pasado con ellos. Mis padres habían tenido que mudarse a un departamento diminuto en una zona marginal de la ciudad, donde ambos trabajaban en empleos de medio tiempo para apenas cubrir la renta. Diego había conseguido un trabajo en una fábrica, trabajando turnos dobles para sobrevivir. Fernanda había tenido que emplearse como mesera en un restaurante de comida rápida, su sueño de la maestría completamente abandonado. El tío Aurelio había perdido su casa y estaba viviendo en un cuarto rentado, sus problemas de juego finalmente expuestos cuando ya no tenía mi dinero para ocultarlos. Ninguno de ellos había logrado reconstruir la vida cómoda que habían llevado a mis expensas. Habían descubierto, demasiado tarde, que mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado requería el trabajo, la responsabilidad y los sacrificios que siempre habían evitado. Mientras tanto, yo estaba prosperando de maneras que nunca había imaginado posibles. Sin la carga financiera de sostener a 5 adultos, había podido ahorrar para invertir en un pequeño negocio. Sin el estrés emocional constante de sus manipulaciones, había recuperado mi salud mental y había comenzado a formar relaciones genuinas con personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía darles. Encontré el amor con alguien que tenía su propia estabilidad financiera y emocional, alguien que veía mi generosidad como una virtud que debía protegerse, no explotarse. Me casé en una ceremonia pequeña y hermosa, rodeada de amigos reales y colegas que celebraban nuestra felicidad genuinamente. Un año después de cortarlos de mi vida, recibí una carta de mi madre. La letra era temblorosa, obviamente escrita con mucha dificultad emocional. En ella me contaba sobre sus dificultades, sobre cómo habían tenido que aprender a valerse por sí mismos después de que yo los abandoné. Me pedía una oportunidad para reconstruir nuestra relación familiar. Leí la carta una vez y la tiré a la basura sin sentir ni una pizca de remordimiento. Habían tenido 27 años para construir una relación genuina conmigo. En lugar de eso, construyeron un sistema de explotación financiera disfrazado de amor familiar. Las consecuencias de esa elección eran permanentes, tal como habían sido permanentes los años de abuso emocional que me infligieron. 5 años han pasado desde aquella noche cuando cancelé todos los pagos automáticos. Mi vida es más rica, más feliz y más auténtica de lo que jamás fue cuando estaba cargando con el peso de personas que confundían mi amor con debilidad. Aprendí que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores. Aprendí que la generosidad sin límites no es virtud, sino autodestrucción. Y más importante, aprendí que no hay mayor libertad que la de vivir sin la necesidad de validación de personas que nunca te valoraron realmente. Mis padres, hermanos y tío descubrieron que las consecuencias de traicionar a quien te ama no terminan cuando pides perdón. Descubrieron que algunas decisiones tienen precios que se pagan para toda la vida. Y yo descubrí que a veces la mejor venganza no es lastimar a quienes te lastimaron. La mejor venganza es construir una vida tan plena y feliz sin ellos, que su ausencia se convierte en el regalo más grande que pudieron haberte dado. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento dolor por la familia que perdí. Siento gratitud por la vida que gané. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.